Ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado, como anunciamos anteriormente. Él es secretario de Asuntos Dominico-Haitiano por la Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida a Inocencio García, a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Gracias. ¿Todo bien? Marino y Lorena, muy bien, muy bien. Amén, qué bueno tenerle aquí. Muy contento además. Ay, qué bueno. Uno no sabe por dónde entrar la inocencia. Bueno. Porque Inocencio no es tan inocente. ¿Cómo fue? Inocencio no es tan inocente. No, un hombre con mucha experiencia de trabajo, lo conocido, más que como político, siempre un trabajador social, un investigador, un intelectual, un hombre de pueblo. Obviamente que se cae de la mata, ver, entrando en la fuerza del pueblo. Este fin de semana las actividades políticas aumentaron mucho y sabemos que en el caso de Nueva York el presidente andaba agotando lo que llama una agenda intelectual, pero al mismo tiempo muchas juramentaciones y un acto gigante que hicieron allá. Entonces, dentro de ese contexto, más los problemas que tenemos en el país, ¿cómo usted va viendo que van las actividades de la Fuerza del Pueblo, que evidentemente va pisándole los talones al PRM, a un proyecto que el presidente ni siquiera ha decidido si va o no va, como que hay una indecisión todavía? Bueno, bueno, gracias de nuevo. De inicio vi una información de que una encuesta hecha por empresarios, lo que señala es que el presidente Leonel Fernández le está pisando los talones al presidente Luis Abinader, ¿no? Que tal como tú has dicho, todavía no se ha declarado, pero todos sabemos que el presidente Abinader va a ser el candidato del PRM, o sea, eso no hay que dudarlo. Bueno, el hecho es que la Fuerza del Pueblo desarrolló su inscripción nacional, pero yo sorprendido de una manera realmente entusiasta, muy masiva. Las inscripciones se hicieron en todos los locales a nivel nacional, en las 31 provincias y distrito nacional, y resulta que cuando nos apersonamos a la Casa Nacional, que es la de la Bolívar, ahí no todo el mundo podía entrar. Había como una especie de manifestación fuera, porque todo no cabía en el local, lo que es el indicador del entusiasmo y que además la Fuerza del Pueblo sí tiene candidatos propios, ¿no? Es decir, se inscribieron, es decir, había precandidaturas de más de 4.000, sí, específicamente 4.203 aspirantes, ¿no? Para 2.000 y tantos de puestos efectivos, ¿no? Lo que es un indicador de que la Fuerza del Pueblo, ya no hay que discutir eso, tiene una estructura nacional muy sólida, de que tenemos candidatos propios, de que no es cierto que estamos buscando candidatos de otro partido para nosotros llenar nuestras propias plazas, ¿no? Y bueno, y lo señalaba el presidente Fernández, y bueno, eso fue una actividad en el Arena Olmory de Nueva York. Bueno, ¿qué ocurrió? En 2 días se vendieron 5.000 boletas, porque el Olmory, la Arena Olmory, caben efectivamente sentados 5.000 personas, ¿no? Y ahí se desarrolló una actividad extraordinaria con orquestas, ¿no?, dominicanas. Y ahí el presidente Leonel Fernández señaló que se va en primera vuelta. Yo lo dije aquí en un programa de que a mí me parecía, no con ustedes, pero aquí en Su Mundo, que el presidente Fernández, según las tendencias que estamos observando, se va en primera vuelta. ¿En primera vuelta se va? Sí, por las tendencias que uno observa. Y si no ocurriese que se fuese en primera vuelta, la diferencia entre el presidente Luis Abinader y el presidente Fernández serán pero muy mínimas, ¿no?, para una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos seguimiento a las encuestas desde el año pasado, uno ve que la tendencia
¿no?, del presidente Fernández es, de manera sistemática y constante, es al crecimiento, ¿no?, y de la Fuerza del Pueblo como partido, además. Y la del presidente Luis Abinader, aunque ligeramente, pero sí hacia la declinación en materia de la simpatía en el electorado. Y yo creo que eso responde a lo que efectivamente están diciendo las encuestas, tanto la del año pasado como estas, por ejemplo, la Malpenc, ¿no?, la última, y la misma Gallup, que a pesar de que le da esos números al presidente Abinader, sin embargo, tanto una como otra, la Malpenc y la Gallup, señalan que más del 66% de los dominicanos dice que el país va por mal camino. Entonces, lo que dicen todos los analistas es que no se entiende cómo, si el país va por mal camino, el presidente Abinader tenga un 52%, como se lo atribuyó la Gallup, ¿no? Uno respeta todas las encuestas, pero como que no hay relación entre todos esos indicadores negativos, como es el hecho de que en general, en la Malpenc, el 66% de la población dominicana señala por mal camino, pero en el caso de los jóvenes es un 70% y en las mujeres un 66% que dice que el país va por mal camino. Y bueno, no hay que dudarlo porque, bueno, tú tienes un 43% de la canasta básica, es decir, 43% no, es decir, estamos ya en más de 43,000 pesos la canasta básica familiar. Ha aumentado en alrededor de 8,555 el costo de la canasta básica familiar, y resulta que la familia dominicana tiene como déficit más de 5,000 pesos con relación a lo que le ha ingresado, ¿no? Es decir, que hay todo un deterioro de la economía, aparte de que tienes un grave problema. Ahora acabo de leer que don Hugo Guiliani Curí dice que la responsabilidad de la seguridad ciudadana le corresponde al Estado, al gobierno, que es de turno. Si ese gobierno no entiende que la seguridad ciudadana, señala don Hugo Guiliani Curí, que tiene mucha experiencia, estuvo en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, bueno, entonces sí, él dice, el gobierno entonces no sabe por qué está gobernando, ¿no? Y aquí nosotros tenemos realmente un problema gravísimo en materia de seguridad. Ahora se está agregando, yo acabo de escuchar cuando venía hacia acá al ministro de Salud Pública indicar que, por ejemplo, nosotros solamente tenemos 217 psiquiatras en el país. El gobierno niega a través de Salud Pública de que tengamos ya fentanilo aquí, y sin embargo, cuando entramos al periódico Listín Diario de hoy, bueno, pues hay casos ya de personas que están diciendo cómo ingresaron y otros cómo, el caso de una joven, cómo salió del tema de fentanilo. Y cuando hablo de fentanilo estoy hablando de el drama humano que tiene Estados Unidos con el tema del fentanilo. Una cosa terrible. Que es totalmente adictivo, y entonces ya Estados Unidos tiene prácticamente ciudades zombies por el tema del fentanilo. Es decir, ¿por qué mencionamos el tema fentanilo? Primero, por su adictividad, que es un 50% mayor que la cocaína, ¿no? El daño es mucho mayor, la adicción es rápida, y el gobierno no hace nada con negar que no estemos ya aquí en el país consumiendo, la juventud fundamentalmente, fentanilo, porque resulta que cuando uno va a las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, estamos hablando de que entre un 35 y un 55%, se conoce como la sigla MNSS, que es todo el tema de mortalidad, todo el tema de problemas neurológicos
por ingesta de sustancias psicotrópicas y suicidio. Eso es lo que significa el MNSS. Y nosotros estamos con una incidencia, dice OPS, entre un 35 y un 55%. Es mucho, son mucho. No, es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Nos está diciendo que nosotros tenemos en el país un grave problema de desarrollo, porque ¿cómo puedes desarrollar un país con una población enferma? ¿No? Entonces, si el gobierno no le presta la atención al conjunto de problemas y, por ejemplo, en vez de utilizar 8.000 millones de pesos en publicidad, y por el otro lado, el señor Carlos Pimentel, el de Compras Públicas y Contrataciones, señala que el programa de medicamentos de alto costo es insostenible, sí. Y resulta que la misma cifra que necesita el gobierno para satisfacer un programa que nunca tuvo problema en gobiernos pasados son efectivamente 8.000 millones de pesos, y eso es lo que Presidencia, no el gobierno en su conjunto, Presidencia está gastando en publicidad. ¿Publicidad para qué? Bueno, para tratar porque este ha sido un gobierno de mucha, es decir, de muchos fuegos artificiales, ¿no? Para tratar de esconder una realidad realmente dramática que está pasando a la población dominicana. Bueno, Inocencio, hay una pregunta o más bien una inquietud que yo siempre he tenido. El año que viene es el intento del doctor Leonel Fernández para ser presidente de la República. Pero en dado caso de que el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, no gane la presidencia, ¿qué pasará con el partido? Primero, ¿verdad? Si los miembros van a seguir dentro del partido, si van a ser leales hasta ahora como al parecer lo han hecho. Y tercero, ¿a quién va a pasar ese liderazgo? Bueno, empezando por esto último, Lorena, uno nunca sabe a quién se le pasa la antorcha, ¿no? Porque eso es la misma dinámica la que va a indicar si eso ocurriese. De todos modos, yo no tengo dudas de que, por lo que decía anteriormente, que el presidente Fernández va a ser el próximo presidente de la República, porque, miren, ahí están, uno respeta las encuestas, pero hay lo que se llama, lo que los franceses le llaman el raz de marée, que es el tsunami que viene por debajo, ¿no? Yo recuerdo que estando yo en la Embajada Dominicana en Haití, que venía de vacaciones al país, ya en la campaña electoral del año 2000, tú te dabas cuenta que el PLD iba a perder las elecciones, porque ya había lo que los franceses les llaman el raz de marée. Lo mismo está ocurriendo ahora. Y es decir, que hay una corriente subterránea que en la encuesta no captan, ¿no? Y es cuando ya tú te das cuenta, cuando un taxista te dice, mire, en el 20, yo de cada 10 que montaba aquí, 8 decía que había que salir del gobierno anterior. Y resulta que ahora es 9 de cada 10 dicen que hay que salir de este gobierno. El taxista que monta, ese es el mejor evaluador de cómo anda la verdadera encuesta. Esa es la verdadera encuesta. Entonces, con respecto, Lorena, a si en una eventualidad, que no la veo realmente cercana, bueno, mire, es que nosotros ya somos un partido con una estructura nacional. Este ha sido un fenómeno extraordinario de que un liderazgo como el del presidente Fernández haya logrado en 3 años colocar a un partido ya en una posición ganadora. Eso no había ocurrido en toda la historia nacional, la historia política nacional. ¿Y por qué el partido se mantendría fuerte? Bueno, porque es que nosotros tenemos 56 secretarías,
hay un secretariado donde se discuten los temas nacionales. Ya empezamos el jueves de la semana pasada, el presidente Fernández convocó una reunión con las secretarías temáticas y ya iniciamos, dimos el primer paso para la elaboración del programa de gobierno en cada una de las áreas que tienen que ver con el tema, con los temas sectoriales del desarrollo nacional. Y entonces, bueno, eso que se hacía anteriormente en el PLD, que había un secretariado, bueno, pues la Fuerza del Pueblo tiene 56 secretarías, incluso en todas las áreas del desarrollo. La que yo presido es una de ellas, ¿no? Y es un indicador de que estamos ante la presencia de una verdadera estructura con doctrina, ¿no? Con un área de formación política, ¿no? Pero además un secretariado que cada vez que nos reunimos, con la presencia ya sea del secretario general, que es el que preside de manera cotidiana el secretariado, y extraordinariamente el presidente Fernández, como para el tema del programa de gobierno, bueno, pues ahí discutimos los temas nacionales, ¿no? En cada una de las áreas. Y entonces yo me siento realmente contento y honrado de poder pertenecer a esta estructura, porque efectivamente si uno es serio en política, no podemos perder de vista que la política no es esto que estamos viendo solo de la campaña electoral, sino que la política fundamentalmente son el abordaje de los temas de desarrollo y de cómo nosotros, ¿no? Como dice el presidente Fernández, no queremos entregarle cualquier propuesta de gobierno al pueblo dominicano, sino una que signifique un gran salto hacia el desarrollo. Eso es cierto lo que usted dice y ojalá de verdad muchos políticos piensen como usted, pero lamentablemente la política en el país se maneja diferente. Aunque pierdan y sigan trabajando, pero son 4 años más fuera del poder. Sí, pero mira, cuando hay, Lorena, cuando hay doctrina, cuando hay ideología, cuando hay estructura, cuando tú has organizado un partido no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones, hay que tomar en cuenta lo siguiente, la cantidad de jóvenes que tiene la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, ahí está Omar Fernández, ¿no? No porque sea hijo del presidente Fernández, es un joven que ojalá pudiésemos tener muchos jóvenes como él en todos los partidos, que lo hay, ¿no? ¿Por qué? Porque el caso de Omar es un joven que, si ustedes se dan cuenta, reúne un conjunto de cualidades de seriedad, de formación, de carácter, de liderazgo suave, como yo le llamo, tiene un liderazgo suave. ¿Cómo liderazgo suave? No, el liderazgo suave yo lo defino como aquel que no es estridente, ¿no? Y ese joven tiene todas esas cualidades. Entonces nosotros necesitamos para las próximas generaciones de políticos en el país, jóvenes como Omar Fernández, ¿no? Por eso que digo, Lorena, que yo no tengo ninguna duda, por lo que he dicho anteriormente, de que en algo que no veo en el horizonte, veo todo lo contrario, veo al presidente Leonel Fernández como presidente de la República, y yo creo que el pueblo dominicano, uno no puede obviar las corrientes históricas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en este momento histórico el pueblo dominicano está demandando un liderazgo experimentado y un liderazgo que por más críticas que se le quieran hacer, que son normales, hizo crecer el país, ¿no? En conjunto, pero en el caso del presidente Fernández, de 18,000 millones de dólares del Producto Interno Bruto y lo dejó en el 2012, cuando salió del poder, en 64,000 millones de dólares. Es decir, prácticamente triplicó, ¿no? Un poco más que triplicó la cantidad
es decir, el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza nacional. Entonces, bueno, no solamente por eso, sino, como yo lo dije el 25 de septiembre de 2019, cuando le di el apoyo interno en el anterior partido, donde estábamos en el PLD, le dimos el apoyo al presidente Fernández en la contienda interna, dije en un solo párrafo en esa declaración pública, en esa rueda de prensa, dándole el apoyo, que la experiencia no se jubila, ¿no? Inocencio, no hay que ser un experto para entender que los vientos le son favorables a la fuerza del pueblo en el contexto histórico que está viviendo el país, frente a la ineficiencia que ha presentado el actual gobierno, con un partido dividido en pedazos. Totalmente dividido. Hay muchos problemas, más una población que está mirando hacia atrás, evaluando el pasado reciente, y uno a veces se dice que el pueblo no se equivoca. No. El pueblo puede cometer una inexactitud en un momento coyuntural. Ahora bien, ustedes anunciaron que a partir de la semana pasada iban a ir anunciando paulatinamente cuáles eran los partidos con los que ustedes ya han hecho alianza. Vi que el PQDC. Con el ITA, nuestro amigo, ya hizo su primer anuncio. Ver ese calendario ya está definido. Y lo otro es que en la alianza que se están pactando, parece ser que ustedes y el PLD están manejando el asunto, dejando como para el final qué es lo que van a hacer, pero hay una comisión ahí. Pero llamó poderosamente la atención y le pregunté ayer a un alto dirigente del PLD, pero no me quiso contestar, que me parecía suspicaz, que había un metamensaje, cuando ellos a la marcha pasada que hicieron, que fue bastante exitosa, le pusieron la marcha de la esperanza, y resulta que en el país la palabra esperanza tiene un color. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Marino, empezando por lo primero, son 8 las organizaciones políticas con la que el Fuerza del Pueblo ya tiene ya un acuerdo, ¿no? Que se van a ir dando. No se dieron en esta semana pasada porque el presidente Fernández, como ustedes saben, hemos dicho, estuvo en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, y por eso no se hizo inmediatamente después de la del PQDC, con Elías Huesín, ¿no? No sé si en esta semana, desde que el presidente Fernández esté aquí, inmediatamente se va a hacer. Es decir, cada semana, dijo Roberto Rosario, que va a haber una firma de formalización de esos 8 acuerdos preliminares, porque pueden ser más, ¿no? Bueno, con el PLD, nosotros todavía no tenemos formalizado nada. El PLD tiene sus candidatos, nosotros tenemos nuestros candidatos. Siempre me gusta aclarar que no es cierto que nosotros hayamos dado pasos para procurar una alianza con el PLD, pero eso no quiere decir que tampoco se descarte una alianza con el PLD, porque ¿por qué descartar una alianza con el PLD cuando el gobierno está comprando, básicamente del PLD que se ha llevado, comprando? Es decir, todo este proceso de endeudamiento externo, de enero a mayo, 5.480 millones de dólares de endeudamiento, 1.096 millones de dólares mensuales, ¿no? En esos 5 meses, de enero a mayo. ¿Qué está haciendo el gobierno con ese dinero? Está comprando opositores. Ahora, si tú compras opositores, ¿qué tú estás indicando? Que no está bien. Exacto. Que hay una especie de manipulación de lo que el gobierno está haciendo con determinadas encuestas, ¿no? Es decir, que no descartamos ningún tipo de alianza. Lo que sí nosotros ya tenemos son nuestros candidatos, como ustedes ya han visto, con un entusiasmo enorme. Yo me quedé realmente sorprendido
yo di un giro por varios de los locales, ¿no?, de la Fuerza del Pueblo, y realmente es una cosa, era una fiesta, realmente impresionante. Y en definitiva, Marino, no se descarta, no se descarta. Yo inclusive creo, yo lo voy a decir, felicito al PLD por su marcha que hizo el sábado pasado, porque efectivamente lo que no debe la oposición es de debilitarse, ¿no? Entonces ya esa marcha, tanto la nuestra, que fue una marcha extraordinaria, la marcha entusiasta también del PLD, indican que el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM es para afuera que va, ¿no? Es decir, realmente es para afuera que va, porque es que, déjeme decirle, el deterioro de las instituciones públicas que va a dejar este gobierno, yo que tengo experiencia, porque participé en ese proceso de reforma que inició el presidente Fernández a partir del año 2004, con más fuerza, hasta el 2012, y que conozco, como era viceministro de Cooperación Internacional, tenía que ver con todo el Estado y tuve la oportunidad de aprender a conocer completamente el Estado, porque tenía que hacer comparación en todas las áreas. Bueno, pues este gobierno va a dejar, yo no quiero decir lo que está pasando en materia de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? Me dijo alguien importante que este gobierno ha dejado eso en ascuas, es decir, va a dejar en general, va a dejar las instituciones de soporte del Estado, la va a dejar toda deteriorada. Es decir, que lo que ganamos en los gobiernos anteriores, ¿no?, que del PLD, que sí, que lo inició el presidente Fernández, ¿no?, y lo continuó el presidente Danilo Medina, ¿no?, el 911, el metro, las medicinas de alto costo, la seguridad, el plan de seguridad, el tema energético, desorden en Edenorte y en Edeeste, que está un poquito mejor es Edesur, ¿no? El tema de ya el gobierno ha sacado como 3 planes de seguridad ciudadana, todos se le han caído. Es un desastre lo que tenemos, y yo no lo digo simple y llanamente por venir aquí a hacer oposición, sino que lo estoy diciendo inclusive como ciudadano dominicano, ¿no? Sí. Es decir, hay un verdadero, óiganlo bien, hay un verdadero desorden en la conducción de los asuntos públicos en el país. Inocencio es un gran conocedor del tema por su vínculo con tantas organizaciones internacionales, tanto en derechos humanos y sobre todo organizaciones vinculadas a la educación y al desarrollo comunitario de los pueblos, con organismos nacionales e internacionales. ¿Cómo visualiza tú y cómo ve la Fuerza del Pueblo un tema que es tema nacional y cotidiano, que es el tema de las relaciones dominico-haitianas y sobre todo de una población residente en el país que cada día se acrecientan más? Y el tema de las negociaciones con el mercado binacional, es Haití un segundo socio comercial. Hay toda una madeja gigante en la cual la gente se confunde. Que lo saquen todo, pero no lo necesitamos para la construcción. Que lo boten todo, pero lo necesitamos en la agricultura. O sea, y el negocio y unas familias que se han hecho millonarias vendiéndole a Haití. O sea, hay como una lucha y las autoridades que agarran presos, pero vuelven y lo sueltan. Es una madeja. ¿Cómo lo ves tú, que conoce bien el tema? Mira, y también la Fuerza del Pueblo. Marino y Lorena, como todos sabemos, nosotros tenemos con nuestro vecino Haití un problema de carácter estructural, es decir, no es un problema de coyuntura. Sí. Todos sabemos que el Estado haitiano ha colapsado, ¿no? Es decir, cuando tú no tienes capacidad para brindar servicios a tus ciudadanos en las distintas áreas, educación, salud, seguridad, agua potable, etcétera,
Bueno, pues el Estado pasa de ser Estado fallido a ser ya un Estado colapsado, como ya ha ocurrido con Haití, con el caso del Estado haitiano. Porque además no hay ahora mismo ninguna autoridad electa, una sola. Y no están funcionando ni el Senado, es decir, ni el Parlamento, que está compuesto por Cámara de Diputados y Senado, no está cerrado. El primer ministro de ese gobierno es un gobierno de facto, no es de jure, porque no está amparado constitucionalmente. Es decir, que el Ejecutivo tampoco está funcionando. Y el sector justicia, si actúa muy precariamente, ¿no? Solamente hay que ver el caso del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. 3 años ya, ¿verdad? Ya 2 años. 2 Ahora, años. El 7 de julio cumplió 2 años y no se sabe internamente. La autoridad haitiana no sabe qué fue lo que ocurrió. Entonces, lo que significa que el Estado ha colapsado. Pero si a eso le agregamos entonces que tienes a más de 200 pandillas controlando lo que es el centro neurálgico del país, que es Puerto Príncipe, y está controlando casi el 80% del territorio de la capital, y donde esas pandillas tienen el control de agua y alimentos, ¿no? Y además de otras áreas. Bueno, pues ¿qué podemos nosotros desde la República Dominicana esperar? Bueno, que siga ocurriendo la mudanza que se está operando desde Haití hacia la República Dominicana en todos los sectores sociales, no solamente en la masa pobre. Es decir, estamos hablando de que la pequeña burguesía y la alta burguesía y los poderes fácticos se están mudando a la República Dominicana de manera masiva. Y yo digo, si los poderes fácticos, que son los que tienen las empresas, los que dominan la economía en Haití, se mudan a la República Dominicana, ¿se puede resolver ese problema en el mediano? No se puede resolver, porque resulta que ¿a quién se le cobra impuestos? Si se están mudando a la República, si están mudando sus negocios y sus empresas a la República Dominicana. Entonces, que solamente con esto que he descrito nos da una idea de que nosotros en esa relación tenemos el problema geopolítico más grave, que yo digo que he dicho en otros programas, que la crisis de Haití en este momento es la crisis geopolítica mayor de la región. Ay, no hay otras, no hay otra crisis geopolítica como esa de que los mayores efectos y consecuencias los recibimos nosotros los dominicanos. Entonces, bueno, yendo a temas ya de unas ciertas propuestas, ¿no? Nosotros no podemos negar derecho a quienes tienen derecho, ¿no? Es decir, si tú tienes a una población que está en determinadas áreas productivas y ese ciudadano se porta bien, tiene empleo formal, etcétera, bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado Nacional? Tiene que regularizar esa situación con esos ciudadanos. Ahora bien, ¿puede la República Dominicana aceptar durante largos años de que todas sus áreas económicas, productivas, de servicios, estén copadas por extranjeros? Creemos que no. ¿No? Creemos que no, porque ningún Estado permite eso. Entonces, ¿cuáles son los ejes de esa regularización? Por más vuelta que nosotros le demos a esas soluciones, es la regularización del mercado laboral en la República Dominicana.
que implica que en el área de la construcción haya legalidad, ¿no? Y además que, como se lo va a proponer en su programa de gobierno la Fuerza del Pueblo, una regularización de lo que indica la ley de trabajo del 80-20, de manera gradual. Gradual porque, como tú acabas de decir, Marino, hay que sacarlo todo. No, eso es, además de que no se corresponde con la atención a derechos adquiridos, ¿no? No todos son derechos adquiridos, pero sí hay personas de esos inmigrantes que tienen derechos adquiridos, que ya tienen inclusive un tiempo en la República Dominicana. Entonces ningún gobierno se va a proponer la locura de sacar a toda la inmigración, porque tampoco ningún Estado, solamente hay que ver Estados Unidos, tiene la capacidad para hacer eso. Ahora sí tiene la capacidad y tiene la responsabilidad cada Estado de hacer una regularización en función de lo que indica la ley 285-04. Es decir, es un poco para que el público de televidente pueda evaluar lo que estamos diciendo, es realmente actuar con el interés nacional, pero también actuar con el sentido común, ¿no? Porque tampoco tú puedes desestabilizar la estructura económica dominicana, ¿no? De golpe y porrazo. Ahora bien, tampoco nosotros podemos desestabilizar a la población dominicana, es decir, al dominicano. Porque siempre he dicho, ¿cuál es la relación, cuál es el vínculo mayor de ciudadanización, de establecer ciudadanía? Es el individuo con el trabajo. Y si el individuo no tiene trabajo, ¿a qué se dedica? A la delincuencia, que es lo que está ocurriendo con la juventud nuestra, ¿no? Que está muy desorientada, la juventud dominicana. Entonces, bueno, es abordar de manera firme, con responsabilidad, con racionalidad, ¿no? Ese fenómeno, porque nadie puede comparar lo que está ocurriendo en materia de la mudanza de ciudadanos haitianos y de familias enteras a la República Dominicana con otras situaciones. Señores, cuando yo veo que se compara el tema migratorio que nosotros tenemos con Haití con lo que ocurre en Estados Unidos, bueno, pero es que tú no puedes comparar a un subcontinente como lo es Estados Unidos con un país como nosotros. Con un país, con la República Dominicana. Es decir, no hay punto de comparación. Eso tú puedes hacer comparaciones quizás entre Costa Rica y Nicaragua. Es decir, sí, los nicaragüenses que van a trabajar en el sector agrícola, ¿no?, de Costa Rica, tú puedes hacer ese tipo de comparación. Y yo creo que en el caso de Costa Rica, efectivamente, nosotros tenemos ejemplos de regularización que nosotros pudiésemos encaminar. Ahora bien, quiero aprovechar estos minutos para lo siguiente. Hay una serie de medidas que el Estado Nacional tiene que adoptar, que es, ya tenemos aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, pero además la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo requiere de que la República Dominicana monte la infraestructura de datos geoespaciales, la IDE. ¿Cuál es el rector de la IDE en la República Dominicana? El Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel. Se lo digo porque estando en mi último viaje oficial a España, en un tema de cooperación entre el Instituto Geográfico Nacional de España con el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel, bueno, ¿qué es lo qué impacto tiene la IDE, la infraestructura de datos espaciales? Todo. Te regula población, te regula, te identifica viviendas, te identifica
todos los recursos naturales y geográficos que tú tienes en tu país. Te regula temas de seguridad ciudadana, ¿no? Todo eso lo hace la infraestructura de datos espaciales. Europa tiene un satélite, ¿no? Y además tiene una directiva europea donde todos los estados europeos tienen que montar su infraestructura de datos espaciales, porque ¿por qué ustedes creen que los países que están en guerra, lamentablemente los países que están en guerra en este momento en Europa, ¿no? La OTAN contra Rusia, ¿por qué ustedes creen que pueden tener esas capacidades militares? Porque tienen infraestructura de datos geoespaciales y pueden ubicar. Y en el caso nuestro, nosotros resolveríamos problemas, por ejemplo, de los efectos del cambio climático con respecto a los sistemas agrícolas, en el sistema agrícola nacional. Es decir, que si nosotros queremos regular, queremos darle orden a la casa, no solamente en el tema migratorio, sino en todos los aspectos del desarrollo nacional, nosotros, el gobierno del presidente Fernández ya se comprometió a poner el presupuesto en el montaje de la infraestructura de datos geoespaciales, porque sin eso tú no puedes hacer inclusive planificación. Cuando íbamos fuera del país, nos decían, oh, ¿y cómo ustedes hacen planificación sin infraestructura de datos geoespaciales? ¿No? Lo vi yo en Taiwán, lo vi en China y lo vi en Europa, donde frecuentemente uno visitaba en trabajos oficiales. No conocemos ni siquiera un censo poblacional. ¿El censo se fue? No, porque el censo, lamentablemente, no es por una crítica. Se le dijo, los expertos lo dijeron. Experto, inclusive es director de estadística de la UAS. Dijo, un censo se prepara mínimo con 6 meses de antelación, pero lo preferible es que sea con 1 año de antelación para hacer pruebas, etc. Lamentablemente ahí se invirtieron casi 4.000 millones de pesos. Sí. No tenemos ni censo y no se le ha pagado ni siquiera a los empleados. Ni siquiera todavía se le ha pagado. Eso sí, lamentablemente el censo fue un fiasco, fue un tollo. Los aparatos de los iPads no estaban programados y fallaron cuando se fue al terreno, precisamente porque hubo improvisación. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando yo me encuentro, no voy a mencionar su nombre, porque ya tuvieron que llamarlo de nuevo, con ese amigo experto demógrafo, me dice que tú no estás en la ONE. Oh, pero ¿y cómo van a hacer el censo? Dice, no, me sacaron. Ah, sí. Bueno. Inocencio, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, una entrevista sumamente interesante, tratando temas políticos y sobre todo el tema haitiano, que es un tema ahora mismo sumamente preocupante para el país. Y los temas como República Dominicana van a abordar los temas de desarrollo. Así es. Gracias, Inocencio.